La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, un espacio para reflexionar sobre los desafíos actuales que detectan que definitivamente tenemos hoy especialistas como lo es Ana María y que ellos trabajan precisamente para que podamos enfrentar esos desafíos de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Hoy vamos a abordar un tema urgente, pero a la vez es muy sensible. La seguridad de los niños y niñas en la era digital. Vivimos conectados y esto para nadie es un secreto. Nuestros hijos también lo están, sin embargo, este entorno digital que puede ser tan enriquecedor, pues también puede convertirse en un lugar peligroso si nosotros no estamos atentos. ¿Están realmente a salvo los menores cuando navegan en Internet? ¿Qué riesgos enfrentan y cómo podemos protegerlos? En este episodio, precisamente, vamos a explorar cuáles son esos peligros específicos a los que están expuestos los menores, como el grooming, la sextorsión y los videos virales que muchas veces los incitan a conductas riesgosas. Y también vamos a hablar de los derechos de la infancia en el entorno digital y cuál debe ser ese rol fundamental que deben asumir los padres, los docentes y las plataformas tecnológicas, porque cuidar a nuestros niños también significa acompañarlos, educarlos en este mundo virtual. Hoy vamos a explorar este tema con nuestro compañero Guillermo Aguilar, a quien le damos un cordial saludo. Muchas gracias, Marian. Un cordial saludo también para usted y para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno el día de hoy. Como siempre, con la dirección de Carlos Alberto Ramírez, la coordinación de Juliet Mora, la asistencia técnica de Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Marian y Guillermo Aguilar vamos a estar con ustedes el día de hoy, junto con la doctora Ana María Mesa, con quien vamos a hablar acerca de este tema que ya Marian ha descrito. Ella es la directora general y fundadora de la empresa Lowtic Grupo Jurídico, abogada experta en derecho informático y tecnologías de la información y las comunicaciones. Como ya lo venía describiendo Marian, los niños en las redes sociales pueden tener beneficios como, por ejemplo, conectarse con amigos, acceder a muchísima información y aprender también bastante, pero también se enfrentan riesgos como el acoso cibernético, la exposición a contenido inapropiado e incluso muchas veces llegan a padecer problemas de salud mental. Es importante entonces que los padres y tutores eduquen a sus hijos sobre el uso general de las redes, la Internet y al mismo tiempo también monitoreen su actividad en línea. De eso vamos a hablar hoy con nuestra experta Ana María Mesa. Doctora, bienvenida una vez más a Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a tocar este tema. ¿Qué riesgos específicos entonces pueden sufrir los menores? Vamos a desglosar un poco algunos conceptos, algunas expresiones que las escuchamos muchas veces pero que no sabemos qué significan, como por ejemplo el grooming, la sextorsión o los famosos challenge, los famosos desafíos o retos informáticos. Bienvenida, doctora Ana María. Hola Guillermo y Marián. Hoy un tema que yo creo que nos debe mover las fibras aparte de apasionarnos. Y precisamente partiendo de lo que acabas de preguntar, yo quisiese tener un punto de partida para toda nuestra audiencia y es que recuerden que los menores no tienen una percepción, digamos, trasegada, experimentada, que les permita diferenciar los riesgos y la vida desde el entorno físico o lo digital. Para ellos, el mundo del WhatsApp, el mundo del TikTok, de YouTube, de los Challenger, de cualquier red social, es como si fuera la misma vida, como si estuvieran en el patio de su casa o en el patio del colegio, las personas que están en el mundo digital.
Y eso no es, digamos, un asunto criticable, es un asunto que precisamente para eso se hizo la tecnología, para crearnos esa posibilidad de tener otro entorno y espacio de vida. Pero desde el punto de vista de los riesgos, sí cambia. Desde el punto de vista de los riesgos, no es lo mismo que estar en el patio físico del colegio que estar, por ejemplo, en una plataforma educativa dispuesta por el colegio. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, cuando se entrepone entre la vida y el menor, el mundo digital, pues estamos hablando de que hay un mundo sin fronteras. Internet no tiene fronteras. Tú puedes llegar a interactuar con una persona de cualquier parte del mundo de forma casi que primitiva, especializada. Y ahí los niños también tienen que tener entonces una guía, porque ahí está el mayor riesgo, la contactabilidad sin control, la contactabilidad de culturas sin una vigilancia, sin protección. Y por eso, si me lo permites, anticipo, digamos que los primeros riesgos ya categorizados, ya estudiados, ya clasificados, es precisamente, por ejemplo, el grooming, que los niños se vean expuestos a grooming. ¿Y qué es el grooming? De forma muy sencilla para todos, es que los adultos se hacen pasar por menores para generar confianza, para manipular e influir en el menor. Y finalmente pueden pasar varias cosas. Puede ser simplemente que termine siendo una amistad, una persona adulta con un menor, que no pase de una simple amistad, quizás porque quiera, porque tenga alguna frustración ese mayor de edad y bueno, necesite de alguna manera satisfacer esa necesidad o lo peor que pasa. Y es que esa manipulación y ese escenario de confianza se vuelve un entorno de abuso. Si vamos a la sextorsión, por ejemplo, aquí estamos hablando de chantaje mediante imágenes. En Internet, tu imagen no es solo tuya, es de todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo, piénsalo. Nuestro oxígeno. Quiero que ampliemos un poquito más respecto al grooming, porque tenemos papás muy jóvenes dentro de la audiencia, como también podemos tener abuelitos, que si bien es diferente, porque, por ejemplo, mi generación no nacimos con el internet, sino que se fue desarrollando poco a poco, pero los niños de hoy ya nacen con una tablet y a veces los primeros culpables nosotros cuando queremos que el niño por comer o porque se esté entretenido, pues le empezamos a pasar el teléfono y decimos, no, es que yo tengo YouTube Kids, es que yo controlo todo lo que mi hijo ve. ¿Cómo suelen operar los agresores que practican grooming? ¿Cuáles son esas estrategias que usan para ganarse la confianza del menor? Porque cada día vemos, Ana María, por ejemplo, en TikTok, que promocionan un muñeco X y son videos de personas adultas y no sabemos hasta qué punto ellos generan contacto precisamente porque en videos se muestran con algo que para un niño o para una niña puede ser llamativo. Ok, vamos entonces a dejarlo primero como una definición, digamos, un poco más profunda de lo que ya dimos. Y es que recordemos que entonces el grooming termina siendo en muchos casos una violencia sexual, porque precisamente el hecho de darnos confianza, el hecho de estar en un escenario donde está un supuesto conocido, pues precisamente hace que el menor haga lo que su amigo le está diciendo, su supuesto amigo. Entonces, cuando hablamos desde ese punto de vista, ese escenario de confianza, que al final se puede llegar a volver un escenario eh, de control sexual o de violencia sexual, es porque hay una manipulación emocional de un adulto al menor, pues se presume que el adulto ya sabe más o menos cómo encantar al menor. Y ahí entonces nos vamos, Marianne, a lo que dices, y es bueno, ¿cómo actúan ellos? Recuerden que hay una de las cosas que ya hemos hablado en episodios anteriores frente a la ingeniería social. Entonces, ¿qué hace un atacante cuando va
a tratar de manipular un menor, tiene que conocerlo, tiene que hacerle ingeniería social, tiene que poder caracterizarlo, tiene que poder establecer su perfil, quién es, qué hace, cómo lo hace, para que hoy podamos decir que puede ser uno de los ataques más difíciles porque precisamente no se encasillan en una forma puntual. Es muy diversa la forma como pueden caracterizar a un menor y caer en grooming. Pero hay patrones que son muy predecibles. Por ejemplo, cuando hay un contacto inicial entre el atacante y el menor o el agresor, pues, y el menor de edad, es, como les digo, se hacen amigos de amigos o se vuelven unos influenciadores o se vuelven unos fanáticos. Entonces, digamos que yo caracterizando a este menor, sé que le gusta, sé cuáles son sus tendencias y ahí logro o volverme un influenciador que le interese y a partir de eso empiezo a seducir con mis ideas para que terminen haciendo algo, como por ejemplo exhibición sexual para que luego se dé un ataque sexual. También hay una forma en que, en que los han perfilado y es cuando hacen construcción de confianza. Entonces, si tú eres un menor y empiezas a recibir halagos y empiezas a recibir positivismos en tus publicaciones, en las cosas que haces en la red social, incluso en videojuegos, esa persona que te llena de elogios, que te hace una atención constante, que tú lo crees como menor, un amigo pequeño, no está siendo sino más una persona adulta que le está subiendo el ego, no el ego desde el punto de vista negativo, no es un tema de egocentrismo, es un ego emocional, es un ego de comprensión y de generar un vínculo afectivo para que luego se dé el constreñimiento de las fotos sexuales y se haga esa explotación sexual, que más, digamos, se ha perfilado en la conducta del agresor, es que generan un aislamiento progresivo. Es decir, cuando el menor empieza a tener contacto con personas a través de las redes, las va volviendo su amiga, empieza a generarle una personalidad de aislamiento. No le cuentes a tus amigos, no le cuentes a tus padres, mira que te pueden regañar, no le cuentes a tus abuelos, mira que te pueden regañar, en el colegio te puede pasar esto. ¿Eso quién lo sabe? Un agresor que ya conoce sus técnicas prearmadas y empieza a volverle eso una cultura al menor, para que ese menor, actuando así, empieza a callarse y deja de contarle a los padres, deja de contarle a su núcleo familiar hasta que termina posiblemente siendo victimizado sexualmente. Eso entonces, digamos que se materializaría también en lo que son solicitudes de sexuales y contenido íntimo. Una pregunta solamente acerca de lo del grooming. ¿Se ¿Sí? puede decir entonces que el grooming siempre que se practique es con objetivo o con connotaciones negativas hacia los menores? Lo que pasa es que la palabra grooming te permite a ti escalar una primera conducta que es una persona adulta se hace pasar por un menor para generar confianza en un primer nivel de significado de la palabra, pero todos sabemos que las palabras tienen varias acepciones. La que hoy está siendo más marcada ya desde un punto de vista negativo, porque son los delitos que se cometen en la red, es el grooming, pero con fines sexuales. Otra Ujú. acepción, que es precisamente ahí el punto que iba a conectar Guillermo, y es ya marcado el agresor, ese nivel de confianza, esa amistad, empieza a pedir fotos, empieza a hacer eh, solicitudes de videos, de favores sexuales, pero miren que hizo todo un trabajo de confianza, no necesariamente sexual, porque si desde el principio le hubiera hablado de forma sexual, no genera un vínculo de confianza, inmediatamente lo excluye de su red. El grooming es algo progresivo y tiene unas etapas de maduración y en esa primera es un escenario de confianza, por eso hay que llamar a la acción a los padres para que esos aparentes amigos que ni siquiera los ven en físico, pues les hagan mucho seguimiento, porque si no los conocen,
Ahí podemos estar viendo el potencial agresor del grooming, que a su vez lo que sí se castiga y lo que sí se investiga es precisamente, reitero y con eso concluyo, fotos, videos y favores sexuales. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Estamos en diálogo con la doctora Ana María Mesa sobre la seguridad de los niños en las redes y en la internet. Vamos ahora a tocar un poco, Ana María, el tema de los challenge o challenger. Muchas veces hemos escuchado noticias internacionales en donde por cumplir con un reto o con uno de estos desafíos, pues hay niños o jóvenes o adolescentes que han llegado incluso a perder la vida. Toquemos un poco este tema, Ana María, porque sobre todo una de las redes en donde más esto es popular es precisamente en la red de TikTok, ¿no? Así es. A ver, primero que todo, pues partamos de lo básico. ¿Qué realmente es un Blockhouse o un Challenger? Es conocido como un reto del apagón, un reto que se convierte en un desafío viral y como tú lo acabas de decir, donde más se produce es TikTok, pero no es exclusivamente de TikTok, ¿cierto? Son videos cortos que provocan las ganas de o la generación de retos para satisfacer algo. Hoy, por ejemplo, está muy marcado un challenger que es autoprovocarse asfixia hasta desmayarse. ¿Quién puede decir si eso no es un asunto delicado? Por Dios, claro, es un asunto delicado, pues porque nuestros menores no saben las cosas tan complejas que pueden pasar. Por ejemplo, este reto de Challenger que está tan de moda como en la modalidad, perdón, del reto del apagón y fisiológicamente se hace una interrupción del oxígeno, eso puede causar problemas cerebrales, tanto reversibles como irreversibles, psicológicamente puede ser un desorden mental, así parezca no ser muy, digámoslo así, psicológicamente de afección al menor, porque a veces creen que es inofensivo. Y vuelvo y digo, los challengers nacen también desde la confianza. Si no hay confianza en ese influenciador, en esa persona que tenemos en esa red de contacto, para que nos motive a hacerlo, pues ni siquiera un menor lo haría. Entonces ahí, eh, cada reto, pues tuvimos, por ejemplo, el de la ballena azul, que fue tan complejo, tan riesgoso para nuestros menores. Nosotros como padres tenemos que poder intervenir porque están manejando emocionalmente a nuestros menores. Ana María, ¿de qué se trataba ese reto? Mira, el de la ballena azul se dio precisamente en Facebook, ¿cierto? Y digamos que, si mal no recuerdo, Guillermo, si tú recuerdas, yo no recuerdo muy bien si venía de China, creo. ¿Recuerdas? Bueno, en el momento no, pero podemos investigar un poco. Recuerdo muy bien, bueno, si se venía de China. Pero una de las consecuencias era precisamente cortarse. Esa era una de las técnicas que pretendía este reto y hoy tenemos varias personas o varios niños pudieron haber estado, digámoslo así, en riesgo de muerte y también muertos por este tipo de prácticas. Era distribuido, era masificado a través de Facebook. Otra de las cosas eh, que pasaban con la ballena azul era precisamente que las técnicas de poderse autoflagelar era como supuestamente juega a que te haces daño, pero te puedes curar. Si te cortas, si te golpeas, pues realmente tú te puedes auto
atender y no va a afectar a nadie. ¿Y qué hacían? Los niños llegaban a urgencias, a ese tipo de atención, y vuelvo y digo, algunos incluso eh, llegar a la muerte. Entonces, si nos centramos en estos retos, uno dice, pero ¿por qué un menor va a meterse a un reto que es maltratarse? Recuerden las fases del grooming: generar confianza, generar amistad, caracterizar al menor. A partir de ahí, saber qué le gusta, qué no le gusta, y empezar a seducirlo como si lo que está haciendo es maravilloso, como una diversión, no como desde el punto de vista del daño. Pues precisamente la ballena azul casi que no paran los perfiles en Facebook, porque era muy difícil frente a los términos y condiciones ir dando de baja a esos perfiles, aunque la gente se estuviera haciendo daño porque había algo que decía o la defensa era, pero es que la gente lo hace por su propia voluntad. Yo nada más le enseño. Como por allá otra serie que teníamos extranjera que se llamaba Mil Maneras de Morir, nunca más la volvieron a dar. Esa era en televisión, aclaro. Y son cosas que van seduciendo por el reto, por la emoción, porque es que cuando somos jóvenes estamos en una fase de exploración. Entonces ahí esos riesgos de los que estamos puntualizando, pues precisamente hacen que los padres tengan un gran protagonismo y una gran responsabilidad, Marian y Guillermo, de cara a que los menores sepan que no se pueden dejar seducir por cualquier cosa y aprenderles a enseñar lo bueno y lo malo que encuentren en los dos mundos. En el mundo físico ya nos enseñan de todo, pero en el mundo digital no. Los padres están llamados a educarse a poder entender que estos retos pues no son viables, tienen que tener supervisión. Reitero, retos de autoflagelarse, de hacerse daño, de maltratarse. No de los retos que voy a comerme algo, que voy a brincar, que voy a cantar. No, estamos hablando precisamente de la autoviolencia infantil. Vamos a continuar entonces con este interesante tema, doctora Ana María, sobre los derechos y la legislación en cuanto al abuso de menores en las redes sociales, aquí en nuestro Oxígeno después de una pequeña pausa.